vamos a analizar el inicio de la palabra, es decir, por acá vamos a analizar esta palabra y lo que observamos es que no tiene al inicio nada que hayamos visto, no tenemos ningún prefijo que inicie con esa letra, con la primera letra que es una ayin. Eso indica que ahí empezó la palabra. Hay otra clave. La mayoría de palabras hebreas, no, yo me atrevería a decir, no tengo ese cálculo exacto, ha de estar por ahí, no sé si alguien lo ha hecho, no lo he leído o escuchado en una parte, pero ha de estar por ahí alguien, probablemente lo haya hecho ya. Pero yo calculo que es más del 80%, es un cálculo nada más, ¿verdad? Del 80% de los vocablos hebreos, de la raíz de los vocablos hebreos, tienen solamente 3 radicales. Esa es una clave. Hay un número pequeño de palabras hebreas que solo tienen 2 radicales. Estoy hablando de sustantivos y adjetivos y verbos. Y hay otro número todavía más pequeño que tienen más de 3 radicales, es decir, 4. Y no tengo en mente, creo que no hay, pero puedo, porque no lo tengo en mente ahorita, pero creo que no hay palabras hebreas, por lo menos bíblicas, que tengan como raíz 5 radicales. Creo que lo más que tienen son 4 radicales. La mayoría, les decía, más del 80, tal vez 85% de las palabras hebreas tienen 3 radicales. Entonces eso nos puede ayudar. Si seguimos esa norma, puedo decir que hasta aquí llegan las radicales de esa palabra, ¿verdad? La palabra es atzabeem, la palabra completa es atzabeem, pero al inicio no tengo nada, ningún prefijo, Bueno, al final puedo identificar esto, ¿verdad? Que es un sufijo pronominal. Vean la yod, aquí hay una yod que está antes del sufijo pronominal. Ese sufijo pronominal, ustedes tienen aquí, yo no puse en las láminas los cuadros de los sufijos pronominales, pero ustedes los pueden tener a la vista si los han hecho impresiones de ellos, los pueden tener ahí a la vista para identificarlos si es que no los han memorizado. Pero este sufijo pronominal, el final, digamos, este em es un sufijo de tercera persona masculino plural. Esto es algo de ellos o que se refiere a ellos. Pero el sufijo está precedido de una yod. Eso significa que este sustantivo o adjetivo, todavía no sabemos qué es, que está aquí, va a estar en plural. Fíjense lo que estamos analizando, ¿verdad? Eso es lo que estamos analizando. Este sufijo, entonces, es algo de ellos. Bueno, voy a corregir la marcación. Este sufijo se refiere a algo de ellos, o se refiere a ellos. La yod nos indica que el sustantivo o adjetivo está en plural y entonces necesitamos identificar esta raíz, que nos quedaron 3 radicales. Es una ayin, una tzade y una bet. Aquí voy a agradecerles que puedan abrir sus micrófonos, aunque no tengan su video, yo me disculpo porque no tengo mi video ahora por el tema del internet, pero ustedes pueden mantener su micrófono abierto si no hay bulla ni nada ahí alrededor de ustedes. Y entonces voy a necesitar que estemos ahí todos participando y que estén buscando en el léxico, por ejemplo, para buscar esta radical. ¿A qué se refiere? Eso tendría que estar aquí en el léxico, ¿verdad? Esta radical. ¿Alguien la ha encontrado ya? Están en orden Ídolo. alefático. Ídolo. ¿Perdón? ¿Ídolo o simulacro, no? Ídolo o Ídolo. simulacro. Ahora, Sí. es esta que aparece acá. Pero aquí la estoy subrayando. Ahora, observen que ahí en el léxico está como atzabá. Atzabá. Todavía tiene al final una hei, como una cuarta radical, ¿verdad? Atzabá. Esa hei, hemos hablado antes de que hay, ¿cómo se dice? Radicales que son débiles y radicales que son fuertes. Las radicales débiles normalmente se pierden en las conjugaciones. Las raíces de las palabras hebreas las pierden en las conjugaciones, si están al principio, si están al final. La hei al final de sustantivos, adjetivos o verbos casi seguro se va a perder cuando hay conjugaciones, cuando hay flexiones y toda la dinámica gramatical. Entonces esa hei se perdió ahí ya al ponerle los sufijos. Pero entonces ahora hagamos el traslado, porque estamos hablando entonces de ídolo o de simulacro, ¿verdad? Es decir, algo, aquí aparece como ídolo, simulacro, algo
que no es, a eso se referiría esta palabra tzavá, que no es real, una cosa así, ¿verdad? Que es ficticia. Muy bien, ¿qué estamos diciendo entonces? Que ahora, la palabra que nos interesa es esta, voy a quitar las marcas que puse ahí, esta es la palabra que nos interesa. Hemos dicho entonces que se refiere algo de ellos, ¿verdad? Y que la palabra raíz está en plural. Entonces es ídolos de ellos o sus Sus ídolos. ídolos. Sus ídolos o ídolos de ellos. Podríamos nosotros hacer una traducción. Yo voy a escribir aquí, pero sus... Ya hicimos el análisis, ¿verdad? Sus ídolos. Eso es lo que tenemos ahí. Sus ídolos. ¿Ok? Esa primera palabra. Noten que hicimos el análisis gramatical, hicimos bueno, lo que hemos visto, ¿no? Primero el análisis gramatical, dos, la traducción palabra por palabra y tres, la traducción final, ¿verdad? Pero todavía no tenemos todas las palabras, entonces no podemos hacer la traducción final. Bueno, veamos la segunda palabra. No tenemos nada al inicio de la palabra y tampoco tenemos nada que podamos reconocer al final de la palabra. Y noten ustedes que son tres radicales otra vez. Y la palabra se lee kesef. Aquí dice atzabehem kesef besaab. Entonces, esta palabra kesef, ¿qué significa kesef? Está en el léxico. ¿Alguien la ha Plata. encontrado? ¿Perdón? Plata. 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 Sí, vamos. Está aquí. Es esta de acá, ¿verdad? En la columna de la derecha, casi hasta abajo. Plata. Entonces tenemos. Vamos a borrar aquí, que estoy un poco incómodo. Tenemos plata, ¿verdad? Y vean, la última palabra. Lo que vemos al inicio es que hay una bab copulativa. Esa bab copulativa, ahorita que estamos viendo estas oraciones más sencillas, siempre la vamos a traducir como y. Vamos a ver más adelante que esta bab en algunos momentos podría ser pero. Podría ser algo así. Puede ser adversativa, como pero, sin embargo, esas expresiones. Incluso en algunos casos, la bab, por la redacción en español, se puede traducir como una coma y en otros casos ni siquiera se traduce y se omite por el tema de la dinámica en español. El hebreo siempre la necesita, pero en español sobra. Entonces aquí tenemos una bab que por el momento para nosotros siempre va a ser i. Entonces nos queda la palabra saab. Saab, porque ya no tenemos nada al final, no tenemos ningún sufijo tampoco al final de la palabra. Solo nos quedó saab. ¿Qué significa saab? ¿Alguien lo ha encontrado? ¿Eso está en el léxico también? Oro. Oro. Sí, saab es oro. Oro de metal, no oro de orar. Entonces tenemos aquí las tres palabras. Sus ídolos, plata y oro. Sus ídolos, plata y oro. Eso es lo que dice. Nada más. Tres palabras hebreas. En español resultan siendo cuatro por esa i, ¿verdad? Sus ídolos, plata y oro. Ahora veamos qué hacen las versiones en español. Vamos a ver, déjenme buscar por aquí para poner las Biblias en español. Yo las tengo por aquí. Esto es, disculpen, el Salmo. ¿Cuál es la cita ustedes? 115.4. 115.4. 115.4, ¿verdad? Ok. Solo quiero... aquí estamos, Salmo 115. Salmo 115, 4. Ok. Esta es el versículo que nos interesa, el versículo 4, solo estoy ahí marcando. Ahí estamos. Dice, los ídolos de ellos. Aquí está en esta de los ídolos de ellos, está el sufijo pronominal, ¿verdad?
Los ídolos de ellos. Noten que la palabra no tiene artículo en hebreo. No está el artículo. Vamos a ver si la logro, si logramos verla ahí. Creo que ya no nos va a dejar verla. Bueno, la palabra aparece sin artículo, pero ya aquí en la redacción el español la necesita. Bueno, pudo haber dicho solo sus ídolos. Solo que ese sus ídolos en español es ambiguo, porque podría ser sus ídolos de ellas, sus ídolos de ustedes hombres, sus ídolos de ustedes mujeres o sus ídolos de ustedes un grupo mixto. Entonces, lo que se hace en las traducciones, digamos en hebreo no hay confusión porque marca el número y el género, ¿verdad? Ahí no hay confusión, pero en español, al traducir, hay frases que son ambiguas. Entonces, hace falta enfatizar la persona gramatical. Algunos no, digamos, adversan esa postura. Pero hay que ir con cuidado para no hacer una traducción que resulte siendo muy monótona y que violente el español también si constantemente se están repitiendo los pronombres, ¿verdad? Bueno, ahí es un tema de estilo de traducción y estilo de redacción en español. Entonces tenemos los ídolos de ellos y vean, aquí aparecen unos elementos en español que en hebreo no tenemos, ¿verdad? Son de. El versículo tiene más partes que no hemos hecho nosotros, pero dice, los ídolos de ellos son de oro y plata. Y fíjense cómo se va, y aquí ya sería cómo se va la hermenéutica, que es el estudio de la interpretación y cosas de esas. Si pensamos que los ídolos de ellos son como hechos de oro y de plata, estamos hablando de ídolos, ¿verdad? ¿Cómo sería? Como de, sí, estatuas o imágenes, ¿verdad? Sí, José. Sí, tenía la duda, creo que a eso iba usted, de que el oro y la plata pueden ser los ídolos. O sea, Exactamente, como avaricia. sin ser estatuas. Ajá. Exactamente. Y vamos a ver, José, que hay unas versiones bíblicas que lo traducen. Sí. Por ejemplo, esta en inglés, ¿verdad? Sus ídolos son plata y oro. Aquí no dice que son Sí, pues. sino que son. Eso es como que exactamente lo que dice José, de que la plata y el oro en sí mismas, aunque no tengan alguna imagen en particular, son su ídolo, ¿no? Y eso tiene mucho sentido. En el Nuevo Testamento se repite varias veces el tema de que la avaricia es idolatría, ¿verdad? Y aquí estoy predicando una mini predicación. No puede ser, digamos, no tener ninguna imagen, porque yo no tengo ninguna imagen, hermano, yo no soy idólatra ni nada de eso. Pero si nuestro corazoncito se va ahí mucho por las cosas materiales, puede ser que esos sean nuestros ídolos, ¿verdad? Bueno, terminó la predicación. Vean, las otras son otro tipo de versiones. Miren esta otra versión que dice The Isle of the Nation. Y aquí, ¿de dónde sacaron las naciones? Puede ser el contexto del versículo. Estamos en el versículo 4 del Salmo 115. Aquí, para ver qué ha ocurrido, por qué pusieron las naciones, tendríamos que ver qué ha pasado en el versículo 1, en el versículo 2, versículo 3, y podríamos decir, vamos a ver, podemos aceptar el que hayan incluido aquí algo que no está escrito en el hebreo, pero la intencionalidad, digamos, yo estoy aquí conjeturando porque no conozco a nadie de que haya trabajado ni conozco, digamos, el proceso interno de esta versión bíblica. Pero este tipo de situaciones se pueden agregarse para clarificar el texto. Pero eso es, digamos, ahí hay un riesgo, ¿no? Y debe estar siempre conectadísimo con el contexto. Entonces, si el versículo desde el 1 al 3 está hablando de los otros pueblos y que no sé qué, entonces para no perder eso, ahora voy a agregar aquí naciones donde no está escrito en hebreo. Pero en la traducción lo voy a puede ser que lo necesite. Digamos aquí el equipo pero notan
añadidura o que aparece ahí, que no está en el texto hebreo. No está, y le podemos dar vueltas ahí, pero no está en el texto hebreo, ¿verdad? Eso de Así las es. naciones, los ídolos de las naciones. Entonces, esos ellos que estamos viendo nosotros, que también no nos hemos preguntado quiénes son esos ellos, porque es un pronombre. Pero ese pronombre, ¿a quién hace referencia? ¿Verdad? Si yo les digo a ustedes, miren, él me regaló un perfume. Entonces, qué bueno, hermano, pero ese él, ¿quién es? ¿Verdad? Tiene que tener algún sustantivo aparte de ese pronombre. Mi tío, mi papá, mi primo, un hermano, un amigo, fulanito, ¿verdad? Con nombre y apellido. Entonces, ese ellos que aparece aquí del sufijo pronominal hace referencia a algo y probablemente sean las naciones. No estamos viendo el contexto, ¿no? Solo estamos revisando aquí las otras revisiones. Luego dice, pero sus ídolos, estoy hasta arriba, ¿verdad? Son de oro y plata. Aquí, vean, aquí solo cambiaron ¿qué será? La sintaxis, el orden de los elementos, ¿verdad? Plata y oro son sus ídolos. Solo cambiaron el orden y ahí se van. Todas las demás versiones eso dicen, ¿verdad? Son iguales. Los ídolos de ellos son plata y oro. Los ídolos de ellos son plata y oro. Vean, aquí hay otra. Los ídolos de los paganos, ¿verdad? Ahora ya no son las naciones, sino son los paganos. Habría que revisar, como hablábamos, el contexto. ¿No? La Dios habla hoy, que insiste, todas las revisiones de Dios habla hoy. Aquí están, ahora ya no son las, sino son esas naciones. Y miren, vean, aquí los ídolos de esas naciones son objetos. Aquí ya es, ¿cómo será la expresión? Muy enfático. Tal vez aquí sí yo les diría a las personas que hicieron esto, si yo estuviera y me tocara a mí tomar la decisión, yo quitaría objetos, ¿verdad? Por lo menos en este versículo. Ahí habría que ver bien el contexto, ¿no? A lo que se está refiriendo. Aunque el resto del versículo puede ayudarnos, ¿verdad? Aquí son objetos y habla de cosas que son hechas de manos de hombres. Bueno, entonces mejor sí lo vamos a dejar, ¿verdad? Sí, se los vamos a regresar. Por eso les decía, el tema del contexto es muchísimo más importante, ¿verdad? Muchísimo, muy importante de lo que nosotros podríamos pensar. Incluso en las traducciones, porque estamos viendo cómo se pueden hacer algunas adiciones en el texto, en la traducción, para clarificar el texto. De ninguna manera debe ser para ponerle otro énfasis al texto, y eso es muy delicado, ¿no? Yo estoy recordando algo cuando estábamos hablando del bautismo de Jesús, cuando dice que cuando él subió de las aguas, no recuerdo exactamente con qué equipo, pero el tema era cuando dicen en los evangelios que cuando el Señor subió de las aguas, se vio una voz en el cielo y bajó el Espíritu Santo. ¿Se recuerdan? En forma corporal de paloma. Sí. Entonces, Sí. un pastor del equipo de traducción estaba diciendo algo así. Él quería que se pusiera, y cuando Jesús salió del agua, no recuerdo la frase exacta, pero el tema era que el hermano quería que enfatizáramos que el bautismo era por inmersión, que era así por inmersión, y que se quedara eso en el texto bíblico. Así, claro, que cuando el Señor salió de haberse sumergido en el agua, una cosa así, quería el hermano que se pusiera. Entonces, el texto no da para tanto, ¿verdad? Porque pues en el recorrido y en las múltiples colores y organizaciones cristianas, el texto hebreo, ese es griego en el Nuevo Testamento, el texto griego del Nuevo Testamento no lo especifica con suficiente claridad el tema de la inmersión, ¿verdad? Yo sé que en algunas denominaciones cristianas eso es así un punto muy importante, el tema de la inmersión, ¿verdad? Bueno, pero por eso les decía, no se pueden hacer adiciones en el texto que vayan a cambiarle el sentido al texto, sino que solo con el objeto de clarificar. Si le pongo mucha salsa a los tacos, los voy a echar a perder, ¿verdad? Ya entre tanta salsa ya ni voy a hallar los tacos, ¿verdad? Y si me los como así secos,
completamente secos, tal vez no va a tener el gusto que debe de tener. Entonces hay un tacto y una precisión ahí muy, muy delicada en el tema también de las traducciones. Ok, veamos, solo voy a ver algunas más y luego vamos a continuar. Creo que hemos visto suficiente. Miren, esta versión, por ejemplo, Hermano, ¿sí? podemos regresar a ver la de las Américas. ¿Es Ahí, esta? ahí, no son más que oro y plata. Bueno, esta es una frase interesante, ¿no? Por el énfasis un poco de sátira. Se me hace a mí Ajá, ese gusto, ¿no? Una especie de ironía, ajá, de cinismo. que ese saborcito. De hecho, los salmistas tienen eso, ¿no? Que se burlan ahí de la idolatría de la gente y de sus ídolos. Y incluso un salmista llega a decir, y así como sus ídolos son los que le sirven, ¿verdad? Ustedes son igual de, de mudos y de inútiles, y los que sirven a los ídolos que son mudos e inútiles, es lo que dicen los salmistas, ¿verdad? Sí, y aquí hay, bueno, varias. Pero yo les iba a señalar esta, que tiene estos corchetes, como para decir, esto no está en el texto, pero se lo estamos agregando nosotros para que tenga algún sentido, ¿verdad? De las pocas versiones. Las Américas debería de tenerlo porque lo usan también en algunas partes, Sí. pero no es consistente el uso. No es consistente.